Ay amigos, los 80, un campo abonado para la nostalgia. Todos aquellos que fuimos niños en aquella década sabemos que tiene un potente atractivo para nosotros. Y como nosotros hablamos de relojes, pues tenemos que traer un reloj, en este caso, que resulta mítico para esta década. Con permiso del Casio F91, nosotros nos vamos a decantar por el famoso reloj calculadora de Casio. La verdad es que allá por los 80 todos nosotros tuvimos alguna de estas piezas, que hoy en día los hipster y modernos pues los han vuelto a poner de moda. Desde luego eran unos relojes ciertamente duros. No sé si alguna vez utilizamos la función de la calculadora y pues como el F91 todos tuvimos algún hermano al que le gustaban estos relojes. Este hermano no, en mi caso estoy hablando de mi mejor hermano, ese que dejó en casa el testimonio de su afición por estas piezas. La verdad es que ha pasado mucho tiempo, están todas sin pila y han quedado como el legado de una época en las que los relojes digitales se hicieron económicos y robustos y llegaron a prácticamente todas las casas. Pero si hubo un reloj que supo conectar perfectamente con el espíritu y con la moda de los 80, esos fueron los Swatch. Swatch. Always different, always new, fashionable. Madre mía, qué putos locos. La verdad es que eran de todo menos aburridos. Unos relojes que hicieron suya la máxima de usar y tirar. Relojes visualmente muy llamativos, hechos en componentes baratos y que supieron conectar perfectamente con el público. Nosotros tenemos por supuesto un Swatch, pero se trata de una versión renovada, algo desde luego más comedido, pero sigue teniendo la misma receta: cristal de plexi, unos materiales ciertamente baratos, una caja ahora sí ya no es en plástico sino en aluminio y con un movimiento de cuarzo, pues por lo demás ciertamente robusto y que no iba a ofrecer ninguna pega. Desde luego eran relojes hechos para durar lo que durasen, económicos y que no pretendían mostrar ninguna pretensión más allá de su función, que era la de dar la hora. El caso es que esta filosofía de relojes fue perfectamente acorde a unos valores de una época en la que lo políticamente correcto igual no tenía tanta importancia, sino lo que pues trascendía era llamar la atención. De este modo, en estos diseños, hechos en unos materiales ciertamente baratos, lo que eran ciertamente coloridos, con unos contrastes increíbles, los fosforitos, los colores muy saturados. Como veis, no hay ningún problema en mezclar amarillos con negros, pero los 80 dieron para mucho y dieron también para hacer una revolución tecnológica. Y aquí nos encontramos con Seiko. Seiko debe estar aquí. Y Seiko no solo nos trajo el primer movimiento cronógrafo de cuarzo, sino que lo que nos trajo fue un diseño rompedor. Como podemos observar, este modelo ha perdido los pulsadores, pero conserva intacta la esencia de los 80. Así que no es extraño que Sigourney Weaver utilizase precisamente este reloj para darse de galletas con Alien. Un reloj con un diseño sumamente futurista, extraño en sus pulsadores, que como vemos accionan un cronógrafo que funciona a las mil maravillas después de 40 años. Con lo que no hay duda que el Speed Timer de Seiko merece formar parte de la historia de la relojería de los años 80. Y con los 80 también llegaron las Olimpiadas de Moscú, olimpiadas controvertidas pero que sin embargo nos trajeron un reloj especialmente bonito. Q-Timex se puso las pilas e hizo, basándose en su modelo de 1979, este reloj. Sin embargo, lo curioso es que este reloj no era un cuarzo propiamente dicho, sino que era un reloj electrónico, es decir, que su pila lo que hacía era accionar un movimiento mecánico. Bueno, nosotros lógicamente no tenemos una pieza de los 80, pero sí que tenemos esta reedición que siempre es de agradecer que las marcas con algún reloj icónico
pues vuelvan a sacar esas reediciones que tanto nos gustan a los coleccionistas. La factura del reloj viene a ser la misma, no ha variado prácticamente nada, incluso las medidas siguen siendo los 38 milímetros que salieron en la época. Un reloj de cuarzo hecho a la antigua usanza, con el cristal de plexi y con el diseño tanto en la correa como en la caja de la época. Toda una maravilla para llevarnos esas sensaciones que pudieron ofrecer los relojes de esta década. Sensaciones que ofrecía Eddie Murphy en el cine cuando no tenía esa cara tan rara. Pero por otra parte, el cine lo que nos trajo también fue una buena cantidad de relojes y de sueños. No en vano, muchas de estas obras maestras nos trajeron unos relojes que han llegado hasta la actualidad y que son míticos. Aquí podríamos ver el Tag Heuer de Cobra, pero quizá con más relevancia porque se ha subastado recientemente es el Panerai de la película Dying Light, que hace poco se subastó con el autógrafo del bueno de Sylvester Stallone por un auténtico pastizal. Qué años en los que Madonna todavía era una muchachita. La ambición rubia, esa mujer que estaba destinada a llegar francamente lejos, como francamente lejos parecía que iba a llegar el cuarzo, o estos relojes digitales que parecía que iban a copar el mercado, porque desde luego lo tenían todo. De esta manera podemos comprobar, recurriendo nuevamente al cine, cómo Seiko nos ofrecía en la película Acorralada, aparte de a un choche exultante, una pieza que volvía a mezclar el cuarzo. Pero es que todas las grandes marcas recurrieron al cuarzo en un momento en el que parecía que pues los relojes mecánicos tenían los días contados. A la vista está que no fue así, pero tanto Rolex como Omega se esmeraron en sacar pues unos modelos hoy ciertamente cotizados en los que el cuarzo era la base del movimiento. Relojes tanto elegantes como deportivos se pasaban el masa al cuarzo. Y sigamos con el cine y con el lujo. Aquí tenemos la reedición del Cartier Santos totalmente en oro. Podemos irnos y dejar todo ese oro. Es nuestro futuro. Así que con esto vamos a ir terminando después de hacer un somero repaso por todos aquellos relojes que adquirieron tanta notoriedad en los 80 y que al parecer estaban destinados a cambiar el panorama relojero y finalmente no lo cambiaron tanto. Así que como una pequeña muestra de lo que fue aquella época, podemos traer estos relojes de Nintendo, que son quizá unas versiones menores de esos Gain Watch que tantos problemas nos trajeron con nuestros maestros y padres. Así que con esto me despido, ya sabéis, Goonies, sed felices y disfrutad de vuestros relojes.